¿Cómo está? Inicia temas del día de inmediato. Repasamos nuestra pregunta en Twitter para que participe en ella. Aquí la tenemos. ¿Cómo repercute el apoyo incondicional que le ofrece el secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo, al gobierno del presidente Nicolás Maduro en medio de la arremetida injerencista de gobiernos neoliberales y planes de golpe de Estado contra Venezuela? Opine. Le contamos entonces que el presidente Nicolás Maduro ofreció una rueda de prensa sobre las más recientes declaraciones de carácter injerencista de Estados Unidos y del autodenominado Grupo de Lima a solo un día de la toma de posesión del mandatario, con la asistencia de representantes de varios países y de organismos internacionales como el secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo, como le decíamos. Le vamos a ampliar en nuestro primer tema del día. La oposición tiene que cumplir la orden que le ha dado el cartel de Lima de derrocar a Nicolás Maduro por la vía que sea. Es la orden que se ha dado desde Washington. Ellos creen que estamos en tiempos de golpe de Estado o que Venezuela no tiene quien la defienda. Ellos creen que la Constitución no tiene quien la defienda, la democracia y la paz de Venezuela no tiene quien la defienda. Lo creen en la locura infernal de quienes dirigen esto desde Washington. Apuestan a soluciones extremistas, a fórmulas extremistas. El presidente Maduro ofreció una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales. Reiteró allí denuncias de golpe de Estado y planes injerencistas del autodenominado Grupo de Lima, como él le dice, el Cártel de Lima, encabezado por el gobierno de Estados Unidos. Durante su intervención, el mandatario alertó en vísperas de su toma de posesión sobre la puesta en marcha de un plan de golpe que busca romper con la constitucionalidad del país. Nicolás Maduro aseguró que la declaración emitida por el Grupo de Lima el pasado 4 de enero, donde desconocería su segundo mandato, es una orden a la oposición en Venezuela. Es un momento de definiciones. Han convertido una toma de posesión formal, protocolar, natural, de un país democrático, demostradamente libre y democrático como Venezuela, en una guerra mundial. Lo que hemos visto en las últimas semanas no tiene parangón, como dice el comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y en este mismo contexto, la Cancillería venezolana ha entregado una nota de protesta a los países que conforman el autodenominado Grupo de Lima por sus actos injerencistas y conspiraciones contra el país, auspiciados por Estados Unidos. El canciller Jorge Arreaza entregó la nota de protesta a 12 de los 14 países del mencionado grupo, haciendo valer la soberanía de Venezuela. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro, quien se va a juramentar para un segundo periodo este jueves, fue legítimamente electo el 20 de mayo de 2018. Y mientras continúan los preparativos para la toma de posesión del jefe de Estado venezolano para el nuevo periodo presidencial 2019-2025, ya han llegado diversos representantes internacionales para asistir al evento, incluyendo al presidente Evo Morales, también el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, el presidente de Osetia del Sur, Anatoly Ilich Vivilov, y al ministro de Agricultura chino, Han Chang-fu. También se prevé que a lo largo de la jornada llegue el presidente de los consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el vicepresidente de Turquía, Fuat Oktay. Cabe destacar la participación del secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo, en este evento y la reunión que sostuvo la víspera con el presidente Nicolás Maduro sobre el futuro de este organismo, del cual Venezuela, dicho sea de paso, asume este año la presidencia pro tempore. Quisiera también aprovechar la oportunidad para felicitar al presidente Maduro, hijo de nuestro líder, el comandante Chávez, por su elección a la presidencia para un segundo mandato. Y también felicitar al buen pueblo de este país por una elección victoriosa. Para mí es un placer encontrarme acá con motivo de la toma de posesión de su segundo mandato, que tendrá lugar el próximo 10 de enero aquí en Caracas. On the 10th of January here in Caracas.
Y en Caracas se encuentra Luis Tavera para contarnos mucho más al respecto. Saludos, Luis. Todo esto de la juramentación está prácticamente listo, se están ultimando detalles, pudiéramos decir. ¿Qué más hay en la agenda de esta jornada de miércoles y cuál es el ambiente en el país? Hola Rey, te saludo a ti, a la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur a esta hora. Todo este contexto en la víspera de la juramentación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante el Tribunal Supremo de Justicia, tiene varias claves que es importante detallar. Una de ellas es, como ya lo veíamos, es el respaldo internacional y bueno, ya están arribando ya las delegaciones internacionales y también mandatarios, como es el caso del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, quien ya se encuentra en suelo venezolano para acompañar a su homólogo Nicolás Maduro a lo que será su juramentación presidencial mañana 10 de enero. También las organizaciones políticas y sociales han dado luz verde a todo lo que es la logística de acompañamiento que se llevará a cabo, pero sin embargo desde ayer ya en las calles, Rey, se puede ver ese ambiente de respaldo y también concentraciones y las denominadas tribunas antiimperialistas que son protagonizadas y organizadas por los mismos movimientos políticos que siempre han respaldado al chavismo. Otra de las aristas que también es importante mencionar es la denuncia y la postura antiinjerencista que se ha mantenido esta semana por el gobierno de Venezuela, y esto en referencia al informe impulsado por el autodenominado Grupo de Lima, quien le dio pie a un informe con varios puntos, pero el gobierno destacaba la denuncia en uno en específico y es la acusación de haber violado un territorio venezolano. Acusan a Venezuela de haber violado un territorio de Guyana, pero el gobierno de Venezuela ha mostrado pruebas de que han sido estos mismos buques que incursionaron el pasado 22 de diciembre, promovidos por el propio país de Guyana y también por la transnacional ExxonMobil. Varias aristas, varios detalles, varias claves que se están analizando y que son noticia a solo 24 horas de la juramentación del presidente Nicolás Maduro. También otro punto que hay que resaltar, que en medio de este contexto y también de matrices de opinión que se quieren manejar desde medios en el exterior, de mostrar a una Venezuela sin respaldo o a un gobierno sin ninguna clase de alianzas internacionales. Ya veíamos ayer en horas de la noche como el secretario general de la OPEP, Mohamed, el secretario general de la OPEP, acompañaba al gobierno de Venezuela y también le daba su respaldo y todo lo que será estas nuevas alianzas con la presidencia de Venezuela ante este organismo. Rey. Muchísimas gracias, Luis. De Venezuela seguimos hablando. Este martes, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia convocó al presidente reelecto Nicolás Maduro a juramentarse el próximo 10 de enero. Un momento para recordar, lo tratábamos también ayer en Temas del Día. La Sala Constitucional, en sentencia 001-19, interpretó el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a petición del abogado Otoniel Paut, en virtud del flagrante desacato en que se encuentra la Asamblea Nacional por distintas decisiones de este alto tribunal, lo cual imposibilita que el ciudadano Nicolás Maduro, presidente electo y en funciones, lo haga ante ese Parlamento Nacional y por interpretación de la norma antes mencionada, la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia acordó lo siguiente: convocar al ciudadano Nicolás Maduro Moros para el día 10 de enero del 2019 a las 10 de la mañana para que se presente ante el Tribunal Supremo de Justicia a los fines de ser juramentado como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. Es todo. Muchas gracias. ¿Qué más ha sucedido puertas adentro? Bueno, que gobernadores de las entidades federales de Venezuela se han sumado al apoyo internacional recibido por el presidente Nicolás Maduro ante esta arremetida de diversos actores internacionales y sectores de la derecha en el país que pretenden desconocer su segundo mandato. Vamos a escuchar. Acompañaremos junto a nuestro pueblo los actos de juramentación y toma de posesión del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Y seguiremos con más determinación desde el 10 de enero, consagrando todos los esfuerzos para conquistar la Venezuela, para conquistar la victoria de una Venezuela productiva, próspera y justa
para la suprema felicidad de todas y de todos, como lo soñó nuestro Padre Libertador. Ahí tenemos entonces la pregunta del día: ¿cómo repercute el apoyo incondicional que le ofrece el secretario general de la OPEP, o sea, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohamed Barkindo, al gobierno del presidente Nicolás Maduro, en medio de esta arremetida injerencista de gobiernos neoliberales y planes de golpe de Estado contra Venezuela? Opine. Y nuestra imagen del día nos llega desde China. En fotos, las decoraciones de la exposición celebrando el Festival de la Primavera en la Ciudad Prohibida, que se muestra en el Museo del Palacio Imperial en Pekín. Con estas imágenes, nos vamos a la pausa. En el Congreso se han negado a reconocer la crisis y se han negado a proporcionar a nuestros valientes agentes fronterizos las herramientas que necesitan desesperadamente para proteger a nuestras familias y a nuestra nación. El gobierno federal permanece cerrado por una razón y solo una: porque los demócratas no financiarán la seguridad de la frontera. Mi administración está haciendo todo lo que está a nuestro alcance para ayudar a las personas afectadas por la situación. Pero la única solución es que los demócratas aprueben un proyecto de ley de gastos que defiendan nuestras fronteras y reabra al gobierno. Esta situación podría resolverse en una reunión de 45 minutos. Mañana he invitado a la dirección del Congreso a la Casa Blanca para que esto se haga. Ahí está, ese es nuestro segundo tema del día. Se genera en Estados Unidos. Se cumplen 19 días del cierre parcial del gobierno federal y la postura del presidente Donald Trump sigue siendo, como lo hemos visto, a favor de la construcción del muro fronterizo con México. Cueste lo que cueste, le vamos a ampliar a continuación. El hecho es, las mujeres y los niños en la frontera no son una amenaza para la seguridad, son un desafío humanitario, un desafío que las propias políticas crueles y contraproducentes del presidente Trump solo han profundizado. Y el hecho es que el presidente Trump debe dejar de mantener como rehén al pueblo estadounidense, debe dejar de fabricar una crisis y debe reabrir el gobierno. Gracias. Le pongo en contexto. Sucede que en la víspera el magnate ofreció su primer mensaje del año a la nación. Anunció una reunión con los demócratas para tratar el tema migratorio en la frontera con México, que clasificó de crisis humanitaria. Estas declaraciones fueron rechazadas por quien veíamos hace segundos, la presidenta de la bancada demócrata en la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, y otros políticos estadounidenses. Ahora, en paralelo, decenas de manifestantes tomaron las afueras de la Casa Blanca para protestar contra las políticas de Trump. Expresaron su desacuerdo por el discurso donde señaló que gran parte de los delitos ocurridos en el país son ocasionados por la gran cantidad de indocumentados que llegan a la frontera con México. Apuntaron que es necesario no creer en la visión del mandatario, refiriéndose al uso de las redes sociales y medios de comunicación que difunden la postura del presidente. Los medios de comunicación tienen una impresión errónea de lo que significa mostrar ambos lados de una historia. Correr las mentiras de Trump no es una parte de la historia. Es solo mentiras, no es una parte de la historia. No necesitamos poner eso ahí afuera, ya sabes, no necesitamos poner eso en los medios de comunicación ahora, que son una parte de su campaña de desinformación, y creo que ellos necesitan aprender su lección. Y necesito aprenderlo rápido, porque tenemos otra elección en el horizonte. Actualizamos toda esta información con Alina Duarte, directamente desde Washington, D.C. Saludos, Alina. ¿Cuál es la situación? ¿Qué nuevas reacciones se escuchan un día después de este mensaje del presidente Trump? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rey. Saludos a todo el auditorio. Pues en realidad son varias las cartas sobre la mesa. Hace unos minutos acaba de concluir esta reunión polémica que no tuvo testigos, es decir, no hubo cámaras presentes, ya que se desarrolló en una de las salas principales en donde generalmente se desarrollan temas de seguridad nacional y que no tienen acceso los periodistas. En esta sala acaba de acontecer una escena que validan tanto los demócratas como el mismo presidente Donald Trump, que tuvo que ser el presidente entrando, preguntando si
si aprobaba este presupuesto, si estaban dispuestos a aprobar este presupuesto en el cual se incluye 5.7 mil millones de dólares para el muro, a cambio de abrir el gobierno. Lo que la bancada demócrata dijo, no estamos de acuerdo, y el presidente se habría retirado. A través de su cuenta de Twitter, así lo confirmó, dijo que esto había ocurrido, él habría dicho bye bye y dijo que era tiempo perdido, ya que la bancada demócrata no quería discutir. Tanto la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, como el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, salieron a dar también una conferencia de prensa que acaba de concluir hace unos minutos también, diciendo que era bastante triste que no tuviera esta simpatía, que no ha sido sensible el presidente Donald Trump con los más de 800,000 trabajadores, que esta quincena va a ser el primer cheque que no les va a llegar. No van a poder cobrar después de 19 días ya de este cierre de agencias federales, pero la tragedia puede tornarse peor, ya que no solamente son los 800,000 trabajadores, sino que muchos de los ciudadanos estadounidenses no podrán recibir servicios tan básicos como estampillas para comer durante los próximos días. Los parques nacionales no están funcionando, los museos tampoco, pero tampoco la devolución de impuestos a la gente que trabaja aquí en Estados Unidos. Es decir, es una situación bastante complicada, Rey, que todavía parece no llegar a su fin, que de por medio de rehenes están los trabajadores, está todavía también la situación migratoria, no se sabe qué va a pasar el día de mañana que Donald Trump visite la frontera, y que se espera, o que ha sugerido, que puede declarar una emergencia nacional para construir el muro sin autorización del presupuesto del Congreso. Esta emergencia nacional no es menor, fue la misma que declaró el presidente George Bush después de los ataques de septiembre del 2001. Es decir, todavía es bastante complejo, todavía está bastante tensa esa situación, pero de por medio está el pueblo estadounidense, Rey. Muchísimas gracias, Salina. Justamente consultamos de última hora la cuenta Twitter del presidente Donald Trump. La vamos a poner a su disposición. Dice: acabo de salir de la reunión con Chuck y Nancy, o sea, Nancy Pelosi. Una pérdida total de tiempo, dice Donald Trump. Pregunté qué sucederá en 30 días si las cosas se abren de manera rápida. Usted sabe que el traductor de Twitter a veces tiene sus trampas, ¿no? Se aprobará el tema de la seguridad fronteriza, que incluye la construcción del muro o una barrera de acero. Nancy Pelosi dijo no. Dije adiós, nada más funciona. I said bye bye, decía el presidente Trump, como planteaba correctamente nuestra corresponsal Alina Duarte desde nuestra corresponsalía en Washington, D.C. Bueno, pues todo esto se da en el contexto de la política migratoria de tolerancia cero impulsada por el propio presidente. Le vamos a contar más. 2.816 niños y niñas han sido separados forzosamente de sus padres, según datos oficiales. Aunque han pasado más de 5 meses del fallo judicial que ordenó la reunificación familiar, 147 de ellos permanecen bajo custodia federal. En la mayoría de los casos se debe a que los padres fueron deportados compulsivamente tras ser separados de sus hijos. Usted que nos está sintonizando se preguntará en qué consiste, en qué afecta a la administración estadounidense este cierre parcial del gobierno por parte del presidente Trump, que hoy cumple su día número 19. Se lo vamos a explicar. Debido a esta situación, han cerrado 9 departamentos: el de Agricultura, Hacienda, Sanidad, Seguridad Nacional, Interior, Justicia, Estado, Transporte y Comercio. Hay 800,000 funcionarios afectados. Esto representa el 25% de la administración. En ese porcentaje, la mitad sigue trabajando sin recibir un sueldo, a ocupar puestos indispensables para la seguridad nacional. El resto han sido relevados de empleo y salario. Además, hay una larga lista de museos, monumentos y parques que cierran porque han estado empleando fondos sobrantes de presupuestos anteriores que ya están a punto de agotarse. Al menos 38 millones de ciudadanos se ven afectados por la reducción de los cupones del programa de nutrición suplementaria. Las personas que actualmente gestionan sus visas también se ven afectadas porque el Departamento de Estado, que es una dependencia encargada de dirigir a los consulados, se ha visto afectado por este cierre parcial de gobierno. Vamos ahora al tema en un tuit. Comenzamos con Jaime Herrera. Perú, este viernes 11, Subcomisión de Acusaciones Constitucionales verá denuncias contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Lo vamos a escuchar.
El exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, sigue haciendo noticia después de renunciar a su cargo obligado por las presiones en las calles, las protestas y sobre muchas acusaciones de corrupción contra él. Ahora también se le acusa de que tanto personal policial adscrito a su seguridad y su ex asesora ingresaron a una oficina lacrada por la Fiscalía y de ahí extrajeron 3 cajas con documentos que tienen que ver con las investigaciones que se le siguen a él por los temas de corrupción. Un tema que deberá responder ante la justicia tanto él como las personas que han sido involucradas. En tanto, el viernes de esta semana, el Congreso de la República, en su subcomisión de acusaciones constitucionales, iniciará las investigaciones y los procesos que le sigue al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, y por los cuales podría ser él destituido como fiscal, pero además inhabilitado para ejercer cargo público. Muchas gracias a Jaime. Aquí tenemos a Mario Rosales. Actualización de la crisis política en Guatemala tras resolución esta madrugada de la Corte de Constitucionalidad. Lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Un saludo al set central. Bueno, acá en Guatemala continúan las repercusiones en torno a esta decisión de la madrugada de hoy de la Corte de Constitucionalidad de dejar en suspenso la decisión del presidente Jimmy Morales en cuanto a expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad y dar por terminado el acuerdo que dio vida a dicha entidad. Ya el gobierno, en un comunicado de prensa, pues no ha dicho que va a obedecer dicha resolución, simplemente se ha limitado a decir que van a entrar en análisis y van a evaluar dicha resolución. Acá en Guatemala, pues las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, que es la máxima instancia de justicia del país, algunos dicen, bueno, pero es que no hay nada que analizar, esa resolución se tiene que acatar. Deja entrever el gobierno que no va a obedecer entonces la resolución de la Corte de Constitucionalidad. En tanto, también ya esta Corte ha notificado a todas las partes, es decir, ya el gobierno de la República está notificado de esta resolución, así que la expectativa continúa. El gobierno ha dicho que entrará en análisis de lo que dijo la Corte esta madrugada, de lo que resolvió. Y pues bueno, la expectativa es qué va a pasar en las próximas horas, cuáles serían las acciones, cuál sería el pronunciamiento ya más contundente del gobierno. Hasta ahora ha dicho que solo va a analizar y a evaluar y posteriormente dará una respuesta. Es la información de esta hora. Gracias a Mario. Palestina, con Nayara Tardo, el movimiento de resistencia islámica Hamas detuvo en la Franja de Gaza 45 espías que colaboraban con el gobierno de Tel Aviv, entregando información a los servicios secretos israelíes. Al tema en desarrollo. Nuestro tema en desarrollo es Siria. Terroristas se enfrentan entre sí en el sur de Idlib e intentan infiltrarse en áreas del ejército árabe sirio. Se reportan combates entre miembros del denominado Frente de Liberación Nacional y el Frente al-Nusra. Esto es una información que está en desarrollo. Usted la puede seguir a través de nuestro sitio digital www.telesurtv.net. Vamos a continuación a repasar nuestra pregunta en Twitter y las respuestas. Decía la pregunta, ¿cómo repercute el apoyo incondicional que le ofrece el secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo, al gobierno del presidente Nicolás Maduro en medio de la arremetida injerencista de gobiernos neoliberales y planes de golpe de Estado contra Venezuela? Vamos a ver una de las opiniones. Esta dice, se arma la controversia desde lo nacional y en pro internacional. 10 de enero, Maduro es pueblo. A 10 de enero, bueno, hay otra etiqueta por ahí. Eso le duele al imperio, dice, y no debemos descuidar nuestras soberanías. ¿Otra respuesta? Un apoyo contundente a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela ante los actos de provocación realizados por los gobiernos cómplices del imperialismo. Venezuela es ser libre y se plasmó el 20 de mayo de 2018 con la reelección de Nicolás Maduro como presidente. Muchísimas gracias por su participación. Lo vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Este 9 de enero, Nicaragua conmemora 32 años de la entrada en vigor de su constitución política, la ley suprema que declara al país como una república democrática e independiente. Con imágenes alusivas, termina hoy Temas del Día. Muchísimas gracias.